Muy buenos días. Buenos días. Buen día. Buenos días. Prendamos las cámaras. A ver, chicos, estamos pendientes con algunos temitas, creo. No sé, Andrea, algunas clases pasadas, me parece que fue la semana pasada, nos iba a mostrar sobre la resolución que hizo de un ejercicio planteado. No sé si tal vez lo tiene, que lo muestre. Sí, lo tengo. ¿Perdón? Lo tengo. Ya, entonces, ayúdenme, por favor, mostrando. El resto, por favor, prendamos las cámaras. ¿Comparto pantalla o...? Sí. ¿Pueden ver ahí? Sí. Ya, bueno. Primero que voy a acercarlo un poquito. A ver, lo primero que hice fue sacar la fuerza que ejerce la carga 1 con Q. O sea, Q1 y con Q. Ya. Y acá más abajito. Y me salió 0.29 newton. Bueno, aplicando la fórmula de constante por carga 1, carga 2 sobre distancia al cuadrado. Lo mismo hice con Q2 y con Q, para saber qué fuerza ejercía y saber en qué dirección va. Y me salió... ¿Dónde está? Bueno, me salió lo mismo. No lo puse, pero aquí está. Me sale lo mismo, porque son iguales, tienen los mismos datos. Ya, y después saqué como me dio un triángulo. Entonces saqué ahí el coseno y el seno. Entonces, el coseno me dice que es el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Entonces ahí me salió que es 0.23 newton. La otra saqué lo que es el seno, que me dice que es el cateto opuesto sobre la hipotenusa.
Me salió menos 0,17 newton. Entonces, para calcular la fuerza total es la suma de todas esas de ahí, todas las fuerzas. Entonces ahí lo sumé y en una me salió 0. No se puede ver más abajo. Bueno, ya. La fuerza total en X me salió que es 0,46 newton. Y la fuerza total en Y me salió que es 0 newtons. Entonces, por lógica, pues se iba a mover donde el eje de las X. Y eso es lo que hice. Ya. Solo una duda, ¿y cómo le calculó ahí para sacar el seno y el coseno de alfa? ¿Cómo le encontró el valor de alfa, del ángulo? ¿Cuál? Alfa. Sí, el ángulo. Ujú. Pues en las funciones trigonométricas decía que el seno de alfa es el cateto, no, el cateto puesto sobre la hipotenusa. Claro, pero ahí está usted sacando, por ejemplo, en la fuerza componente X, está multiplicando la fuerza total por el coseno de alfa y saca un valor 0,99 newtons. Me supongo que le dio un valor a alfa para encontrar ese valor del coseno de alfa. ¿O cómo No, es que aquí saqué un A ver, triángulo. ya. Entonces ahí coloqué el cateto adyacente, el cateto opuesto. Entonces, como el coseno de alfa nos dice que es el cateto adyacente, entonces Ujú. sería 40 metros. Y el hipotenusa sería 0,50. Entonces ahí ya no le di el valor. Entonces ahí solo lo coloqué. Ah, ya. Encontró, ya. Le encontró con las distancias. Ya, perfecto. Ujú. Muy bien. ¿Me lo envía, por favor, al correo electrónico? A esta imagen. Ya. Sí. Bien, gracias. Gracias, Andrea. Ya le toca la... Bien, vamos a continuar. Me faltaba por acá unas lecciones. Si se encuentra Andrés Guachón. Sí, Andrés, recuérdanos por favor lo que vimos la clase pasada con respecto a los electrones de valencia. ¿A qué hacía relación esto? Los electrones de valencia. los electrones de valencia eran los que se encontraban en la última capa del átomo. Y de ahí en los conductores, los electrones de valencia eh, ejercían menor fuerza, por lo que en los conductores menos energía, por lo que menos resistencia, por lo que los electrones en los conductores podían moverse con facilidad. En los aislantes ejercían mayor fuerza para que se puedan mover los electrones. ¿Y cuántos electrones de valencia tenía un conductor, por ejemplo? En un conductor tenía de 1 a 3 electrones de valencia. ¿Y en un semiconductor? 4. ¿Y en un aislante? Creo que eran más de 5, 6. Seguro. Más de 4. Andrés, ¿nos puede comentar sobre la fórmula para encontrar el número de electrones que tiene cada una de las capas? Era 2 por n al cuadrado. ¿Ya? ¿Y el número atómico qué me representaba? El número de protones de cada elemento Ya, presentes en el núcleo. ya, gracias. Cristian Guacha. Sí.
Coméntenos, por favor, sobre el voltaje, lo que era el voltaje. Pues existe, por ejemplo, una fuerza de atracción entre una carga positiva, entre una carga positiva y una carga negativa. Y pues a esta atracción se le debe aplicar cierta cantidad de energía en forma de trabajo para vencer dicha fuerza y separar las cargas a una distancia. Eso sería creo que el voltaje y pues se simboliza mediante la V. Se define también como energía o trabajo por unidad de carga. O sea, la fórmula sería V es igual a trabajo sobre carga. ¿Y cuál es la unidad de voltaje? Los voltios, el voltio. Ya. ¿Y la corriente? ¿Qué era la corriente? La corriente, pues, el, el voltaje es el que proporciona la energía a los electrones, lo que pues permite mover, lo que permite pues que los electrones se muevan por un circuito, ya sean los conductores o algo así. Eh, entonces, este movimiento de electrones es la corriente, lo que nosotros le llamamos la corriente eléctrica, la cual produce pues un trabajo en un circuito. Ya. ¿Cuáles son las unidades? Las unidades de la corriente es a la corriente también si es que no me equivoco, pues se la representa con I. Eh, la fórmula sería I es igual a carga sobre tiempo en segundos. Y la unidad de la corriente eléctrica sería los amperios, el amperio. Ya, gracias. Yandri Hernández. Yo, profe. Yandri, coméntenos sobre la resistencia. La resistencia es la oposición al flujo de corriente. Se la puede representar con R es igual a 1 sobre flujo de corriente, que el flujo de corriente se representa con G. Se mide en ohmios y también antes se la llamaba omegas. Bueno, viene de la palabra griega, omegas. ¿Ya? ¿Y la conductancia? La conductancia vuelta permite el flujo es lo opuesto a la resistencia y se lo mide es G igual a 1 sobre R. La unidad. En Siemens con S. Gracias. Bien, chicos. Vamos a continuar. Bueno, voy a saltarme unos pequeños temas que vamos a ver el día de mañana. Voy a completar sobre las fuentes de voltaje, fuentes de corriente. Voy a adelantarme un poquito sobre el tema de las resistencias porque ya lo hemos estado tratando la clase pasada. También porque me interesa que ustedes también vayan realizando una práctica de laboratorio. También que les voy a subir hoy en la tardecita les voy a subir a Leva. No, igual el día de mañana les estaré comentando lo que tienen que hacer, pero bueno, es una práctica referente justamente a las resistencias. Vamos a utilizar, como les decía, una plataforma que es un laboratorio virtual en el cual ustedes van a manipular, a comenzar a manipular algunos elementos del laboratorio, como era el protoboard, que también les había dicho que consulten, pero bueno, de todas maneras también vamos a verlo el día de mañana en la práctica. Les voy a indicar, ¿no? De qué se trata esto del protoboard, cómo utilizarlo, para que ustedes puedan finalizar, ¿no? Esta parte de aquí de la práctica. A ver, dime un segundito nada más. Bueno. Esperen un segundito. Esto es lo que nos...
Ya, a ver chicos, perdón, tuve un error con la diapositiva, creo que se arregló. A ver, veamos. Por acá. Ahí sí están viendo, ¿no? Sí. Ya. Bueno, estábamos hablando, entonces la clase pasada, bueno, habíamos quedado hasta la parte de resistencia. Habíamos visto como un concepto, ¿no? Hablamos de que la resistencia es la facultad que tienen ciertos materiales para oponerse al flujo de los electrones. Hablamos justamente de los electrones de valencia, hablamos de los conductores, tenían, bueno, hasta 3 electrones de valencia, que tenían la particularidad de, justamente al tener menor número de electrones en la última capa, o sea, los electrones de valencia, iba a necesitar en este caso el átomo menor cantidad de energía para que pueda desprenderse un electrón de la última capa, ¿no? Eso es lo que hablábamos, justamente es la capacidad que les dan a este tipo de materiales para que puedan conducir la electricidad. O sea, hablábamos de los conductores, ¿no? Pero de igual forma, digamos, los conductores, todos los materiales en sí tienen un cierto valor de resistencia, que es la oposición a este flujo de electrones, por sus características mismas de su composición, de cómo están fabricados, cómo están construidos, van a tener una cierta resistencia. Obviamente los conductores tienen una resistencia muy mínima, muy baja, hablando en ohmios, que bueno, ya cuando veamos la parte de alambres, vamos a ver que todos los cables en sí tienen un cierto valor de resistencia que va a estar dado justamente por el fabricante, nos va a dar cuál es el valor de la resistividad, y esto va a estar en función de algunos parámetros. Uno de ellos justamente es, déjenme mostrarles por acá, por ejemplo, yo tengo un alambre, un cable de cobre, entonces esta resistencia que va a tener este cable va a estar en función primero de la longitud, ¿no? Mientras más grande sea el cable, o sea, va a ser directamente proporcional, ¿no? Va a tener mucha mayor resistencia. Y si hablamos de la sección transversal, si hablamos del diámetro, mientras más grande sea el diámetro, en cambio, voy a tener menos resistencia. Y por eso es que los cables que son más grandes, por ejemplo, si yo tengo, vemos así, ¿no? Los cables que son más finos tienen mayor resistencia. Por eso es que los cables de mayor diámetro se los utiliza en ciertas instalaciones específicas donde se requiere un consumo mayor de potencia. Por ejemplo, lo que tiene que ver las duchas eléctricas, lo que son los refrigeradores, que son, digamos, los dispositivos que consumen más energía dentro del hogar. ¿Sí? Mientras que, por ejemplo, los focos igual no consumen, bueno, una cierta cantidad de potencia. Y bueno, las personas que diseñan justamente este tipo de instalaciones toman en cuenta este valor de aquí. Bueno, pero eso era lo que era la resistividad, digamos, ¿no? Resistividad. Y lo medíamos en ohmios, ¿no? Era un parámetro, como les digo, que tienen todos los materiales. Y ahora vamos nosotros a analizar, en cambio, el resistor o los resistores en sí, en cambio, ya como un dispositivo a nivel físico, ¿no? Entonces, yo dentro de la electricidad tengo varios elementos, y dentro de la electrónica también, ¿no? Varios elementos que me permiten a mí manipular, sea la información o sea la energía eléctrica, para yo darle un cierto camino, ¿no? Una cierta funcionalidad. Por ejemplo, tengo en este caso la resistencia, que es el primer elemento que vamos a ver hoy. Tenemos los capacitores, tenemos los inductores, tenemos los diodos, los transistores, los amplificadores. ¿Qué más existen? Los transformadores. Bueno, hay un sinnúmero de elementos, ¿no? Que lo vamos a ver en la asignatura. Entonces, vamos a iniciar con el elemento que es el resistor. El resistor, físicamente, ustedes los van a encontrar de diferentes presentaciones. Yo creo que el más común es este de aquí, que es un capacitor de carbón. Como ustedes ven aquí, tienen, bueno, las presentaciones, si bien es cierto, aquí existe un código. Aquí estos son unos colores, unas franjas de colores. Y este código de aquí a mí me va a indicar cuál es el valor, digamos, de resistencia que tiene en este caso, el elemento. Entonces, si ustedes ven aquí en este ejemplo, puede darse el caso que estos resistores tengan el mismo código de color, es decir, tengan, por decirles, 1 kilo ohmio, todos sean de 1 kilo ohmio. Sin embargo, miren que aquí tienen diferentes tamaños. Entonces, bueno, ahí les dejo de
de duda a que lo consulten. ¿Por qué si tienen el mismo valor hay de diferentes tamaños? Si todos son de 1 kilo ohm. Ahí les dejo esa inquietud para que lo chequen, lo revisen y luego me hacen acuerdo para tratar este tema. Pero bueno, tenemos, como les digo, diferentes presentaciones. Esta es una composición de carbón. Tenemos también chips, como son encapsulados como tipo montaje superficial, que son resistores con película metálica. Estos son unos resistores muy pequeñitos. Estos de aquí estamos hablando más o menos, no sé si habrán visto ustedes en algún dispositivo electrónico, más o menos será de 1 centímetro más o menos. Estos más grandes, de pronto sea de medio centímetro, más o menos el tamaño. Estos de acá en cambio sí son mucho más pequeñitos. Estamos hablando del tamaño de un grano de arroz, inclusive menos. Creo que la mitad de un grano de arroz, o la cuarta parte inclusive en algunos casos. No sé si, bueno, esto por lo general está en dispositivos más compactos, por ejemplo en teléfonos celulares, en los mainboards de los computadores. Tenemos este tipo de elementos más compactos, ¿no? Justamente lo que me permiten es optimizar de mejor manera el tamaño de las placas. Por una parte hacerlo más pequeño y por otra parte hacerlo mucho más liviano, ¿no? Sobre todo para dispositivos móviles, ¿no? Como les digo, portátiles, ¿no? Que sean los laptops o tablets o celulares. Muy utilizado. Tenemos también este tipo de acá, que es igual, está en un chip, pero tenemos un arreglo. Es decir, internamente yo tengo, digamos, varias resistencias. Así, ¿no? Es una matriz de resistencias. Entonces, puedo tener yo esta matriz en formato chip, o también podría tenerlo así, de esta forma, ¿no? En una red de resistencias, también denominada SIM. Y también, bueno, podría tener en esta presentación, que sería también en un circuito integrado, ¿no? Igualmente, ¿no? Internamente tengo estas resistencias, algo así, ¿no? Cada uno de estos pines. Igual, como ven aquí, son de montaje superficial, es decir, que son soldados sobre la placa, sobre las rutas, digamos, de la PCB, así, ¿no? Tenemos también otros tipos de resistores que son, en cambio, conectores radiales para inserción en tarjetas de PC, también son muy utilizadas también estos de aquí. Por lo general aquí suele tener también una nomenclatura, ¿no? Un valor de pronto de la resistencia. Bueno, algunos parámetros técnicos suelen venir acá. Y aquí tenemos en el caso del de carbono y en el caso del chip, cómo están construidos. En el caso del de carbono, bueno, es una composición, es un material, este es el material que le da la resistencia, bueno, cierto parámetro de la resistividad en sí, ¿no? Y va a depender de cómo se realiza esta mezcla, ¿no? Es una mezcla de varios elementos. Tengo por una parte lo que es carbón finamente pulverizado, tengo lo que es un relleno aislante y un aglutinamiento de resina. Entonces estos tres elementos se los combina y bueno, y se obtiene un cierto material que va a tener una cierta resistencia, ¿no? Entonces obviamente, dependiendo, digamos, de la cantidad de estos elementos, pues le voy a dar o sea mayor resistencia o sea menor resistividad, ¿no? Entonces es una mezcla básicamente. Tienen un recubrimiento aislante también, material resistente para que lo proteja del exterior. Unos conectores también que están internamente, ¿no? Conectados hacia el material resistivo, que bueno, son los pines o los cables externos, ¿no? Que nos sirven para conectar o bien a un protoboard o ya soldarlo directamente a una placa, ¿no? Una placa de alguna PCB. Ya. En el chip, en cambio, bueno, igualmente yo tengo aquí algunos elementos, pero básicamente este central de aquí es igualmente no la mezcla que le va a dar la característica de resistividad que va a tener en este caso este elemento. Acá tenemos un sustrato cerámico, que no es nada más que un aislante. En la parte superior igual tengo un aislante, que sería un recubrimiento de cristal protector. Y en esta parte de aquí también, bueno, serían los electrodos externos, que vendrían a ser, digamos, como en el caso de acá del resistor de carbono, los pines que ya van conectados a la placa. Bueno, en este caso son electrodos externos que, como les digo, son de montaje superficial. Entonces estos van
digamos, montado sobre la placa, y esto a su vez es soldado, ¿no? Soldado aquí, para que pueda tener el contacto necesario, ¿no? con la respectiva placa de circuito impreso. Bien, entonces, al hablar de vamos a hablar específicamente de los resistores de carbono. Como les decía, tienen un cierto código de colores que me permiten a mí determinar cuál es el valor de la resistencia. Ahora, obviamente, ustedes dirán, pero bueno, yo si quiero saber el valor, simplemente cojo el multímetro y mido, ¿no? Le pongo en resistencia, mido la resistencia y listo, ¿no? Sería lo más fácil, ¿no? Lo más rápido. Sin embargo, si yo tengo una sola resistencia, sería factible hacer eso. Pero si yo tengo, por ejemplo, dentro de un laboratorio, si yo, digamos, les digo, a ver, usen en esta práctica tales resistencias, una de 1 kiloohmio, una de 2.2 kiloohmios, una de 100 kiloohmios. Imagínense que ustedes se pongan a sacar resistencia por resistencia y a medir con el multímetro hasta que encuentren la que necesitan. Entonces les va a tomar demasiado tiempo. Sí, mucho más rápido es que ustedes vayan cogiendo las resistencias, y vayan viendo los colores y encontrándolas, ¿no? Es una etiqueta prácticamente que me va a dar el valor de la resistencia. Entonces, por eso es el uso del código de colores muy práctico para en el uso del laboratorio, básicamente. Entonces, existen diferentes tipos de resistores, pero vamos a iniciar con estos que tienen 4 franjas. Tienen 4 franjas de colores. Ustedes ven aquí, por lo general están agrupadas las primeras 3 franjas. Luego hay una cuarta franja que está un poquito más alejada. Entonces, está distribuido de la siguiente manera. Es algo similar a la notación de ingeniería o la notación científica, más o menos. Entonces, estas 2 primeras franjas de aquí me representan a mí los dígitos. ¿Sí? Al igual que la notación de ingeniería, por decir, yo tengo aquí 18, ¿no? La tercera franja de aquí, en cambio, es un multiplicador, digamos 10 al cubo. Algo así. O en notación científica, ¿no? Y la última franja, en cambio, es la tolerancia. La tolerancia es, por decirles, el rango que puede variar esta resistencia. Es decir, no son elementos que son 100% exactos, ¿no? Tienen un cierto parámetro de error, cierto parámetro de variación, y eso justamente se lo indica aquí en la tolerancia. Obviamente, mientras yo tenga un elemento construido de forma más precisa, me va a dar un valor de tolerancia mucho más bajo, ¿no? Pero obviamente van a ser elementos, por una parte, con construcción un poco más compleja, y obviamente eso va a incidir en el costo también, ¿no? Estamos hablando por lo general, ustedes van a encontrar resistencias del 5 al 10% de tolerancia. Suelen haber, como les digo, unos de menor tolerancia, inclusive hasta de 1% de tolerancia. Es súper precisos, pero obviamente eso ya es un poquito más complicado de encontrarlo, sobre todo en el mercado actual. Bien, entonces, a ver, regresemos acá. Les decía, los 2 primeros colores me representan a mí, o las 2 primeras bandas, los dígitos. Entonces, en este caso, miren, por ejemplo, el rojo. El rojo, si ustedes ven acá, miren, el rojo me representa el 2. En esta resistencia yo tendría aquí el 2. Luego tengo acá lo que es el violeta. El violeta, en cambio, estamos hablando de como si yo lo tomo en primera o segunda franja, ¿no? Sería el 7. ¿Sí? Y el verde, miren, el verde, en cambio, me representa el número 5. Pero si estuviera en las 2 primeras franjas. Como está en la tercera franja, en cambio el verde viene a ser un multiplicador. En este caso sería en cambio 5 ceros. Es decir, como si yo multiplico por 100,000. ¿Sí? Y finalmente tengo este color que es el color, me parece que es el plata. Perdón, el oro. Entonces el oro me da un valor de 5%. Aquí estamos hablando de un 5% de tolerancia. La tolerancia se la denota así, más o menos 5%. Entonces, en este caso, si yo lo pongo en notación de ingeniería, o sea, esto está así, ¿no es cierto? Son con 5 ceros. 1, 2, 3, 4, 5, ¿sí, no? Más o menos 5%. Entonces, eso en notación de ingeniería sería ¿cuánto? Sería 2.7. Aquí tengo
1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿no es cierto? Que sería 10 a la sexta. Y esto es el prefijo de mega. En este caso, esta resistencia sería de 2.7 mega ohmios más menos 5%. ¿Sí? Veamos el de acá. De acá yo tengo la primera franja, el marrón o bueno, café. En este caso es el valor de 1. Café. Tengo el siguiente dígito que es el 0, el negro. Y el multiplicador que es el rojo. En el rojo, en cambio, son 2 ceros. Entonces yo aquí incremento ya directamente 2 ceros. 2 ceros. Y en este caso la tolerancia es el plata. Entonces el plata tiene una tolerancia del 10%. Entonces esto sería 1 kilo ohmio. Más o menos 10%. Entonces, ¿esta es la tolerancia qué es? Como les decía, no se puede fabricar de forma precisa, exacta, el valor de la resistencia, pero sí se puede dar un margen de error, una tolerancia. Entonces, en este caso, yo tengo 10%. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que esta resistencia de 1000 ohmios va a estar fluctuando, ¿no? Según el fabricante, más o menos 10%. Entonces, el 10%, ¿cuánto es el 10% de 1000? 100. 100, ¿no es cierto? Ya, entonces, si yo le sumo, a ver, este sería 100 ohmios, el 10%. Entonces, si yo a 1000 ohmios le sumo 100, sería 1100 ohmios. Si yo le sumo, por eso justamente es el más. Y si yo le resto, en cambio sería 1000 menos 100, sería 900 ohmios. Entonces, en realidad esta resistencia, si ustedes miden con un multímetro, puede estar dentro de este rango. Puede estar de 900 a 1100 ohmios. Por decirles algo, les puede medir, qué sé yo, 1030 ohmios, algo así, ¿no? Está dentro de este rango. Es lo que nos está indicando la tolerancia. Sí, entonces, como ustedes ven, es sencillo en realidad. Si yo tengo, en el caso, ¿no? Que yo tuviera una resistencia, para ponerle acá con otro color, si yo tuviera una resistencia, por ejemplo, de 100 ohmios, con una tolerancia de, en cambio, del 5%, o sea, el 5% de 100, ¿cuánto sería? Sería 5, ¿no? Esta resistencia entonces estaría entre 95 ohmios y entre 105 ohmios. ¿Sí? O en el caso que yo tuviera una resistencia de 100 ohmios, con una tolerancia de, igualmente, ¿no? Bueno, creo que ya dejémoslo por el tiempo en esos dos ejemplos, ¿no? Está claro, ¿no? Lo que es la parte de la tolerancia. Sí. Ya, entonces, a ver, vamos con ustedes. Si le pueden hacer una captura ahí del código de colores. Vamos a hacer aquí un pequeño ejercicio. Déjenme ver un ratito. Ya, a ver quién me ayuda con estos. Aquí tengo esta resistencia. Entonces me dice la primera franja es rojo, segunda violeta, tercera naranja y 4 plata. Y me encontrar el valor de la resistencia. A ver quién, algún voluntario. Yo. A ver, Jovin. El de la primera. ¿Ya? Sí. Espera. Como rojo es 1. La segunda sería 2, sería 12 ¿Rojo es 1? por... Pero si es Rojo que... es 2. no, rojo es 2. Y violeta 7. 2.
es que no tengo la tabla y estaba viendo ya. De captura la Ya la tengo aquí en otra cosa. A ver, rojo es 2. 1, rojo es 2. Después violeta es 7. Tercera es naranja. Naranja es por 1000. El cuarto es plata, es que es del 10%. ¿Ya? ¿Esto sería cuánto? Notación de ingeniería. 27 por 10 a la 3 ohmios del 10%. Sería kilo. Y el 10, ajá. ¿Ya? Sígueme con estos dos de acá. Vamos con este de aquí también. Café es 1. Negro es 0, sería 10. 3 es por 1000. Y 4 es plata, que sería el 10%. 3 es por 1000. ¿Seguro? 3 es naranja. A ver. Por 10. Café 3 es café. Café es por 10. sería un 0. Ajá. Cuarta franja, plata. El número de la franja. Plata es el 10%. 10%. Este es el número de la franja, no se equivoque. Es primera, segunda, tercera, cuarta franja. Este es de aquí. Ya, entonces esto me daría ¿cuánto? Me daría 100 ohmios más menos 10%, ¿no? 10%. Ya, ahora estoy acá. Verde es 5. Azul es 6. Azul es 6 y oro es 5%. Verde. Verde es por 10 a la 5. O sea, Sí. sería 5,6 por 10 a la 6, que serían por 10 a la 6 y el oro es el 5% y son 10 a la sexta, ¿qué es? Megas, kilos, gigas, telas. Mega. Mega. Jovín. eran giga, Giga. Seguro. gigaohmios. Es que no me acuerdo esto, la valencia. Tendría que repasarla. 10 a la sexta es mega. Megaohmios y el oro sería del 5%. Más o menos 5%. Ya. Ahí estamos, a ver. ¿Su apellido? Urrego. Bien. Bien, sigamos. Bueno. Miren, hay otro tipo de resistencias también que vienen con más códigos. En este caso, miren, vienen con 5 franjas. En este caso son para resistencias, en cambio, muy pequeñitas y también para dar otros valores de tolerancia. Por ejemplo, aquí, miren, yo tengo las 3 primeras franjas, serían en cambio los dígitos, serían 3 números. La cuarta, en este caso, sería el multiplicador y la quinta franja sería en cambio la tolerancia. Aquí tengo la tabla, ¿no? Los valores de los colores, bueno, son similares. El rojo, por ejemplo, el 2, el 0 era el negro era el 0, el café era el 1. Eso tienen que de ley aprenderse, ¿no? Tienen que aprendérselo para que puedan leer el código de colores. A ver, la cuarta franja, miren, aquí tengo un multiplicador, como les digo, miren, aquí esta cuarta franja por lo general es de oro, plata,
que me da en cambio un multiplicador pequeño, de 0.1 o 0.01. Y la quinta franja, en cambio, que me da la tolerancia. Miren, aquí ya tengo unas tolerancias mucho más pequeñas, como les comentaba. En el rojo me da el 2%, el café me da el 1%, el verde el 0.5%, el azul 0.25%, y el violeta, que es el más pequeñito, miren, me da un valor de más o menos 0.1%. Es decir, el violeta sería el resistor con una tolerancia mucho más pequeñita, por lo tanto una mayor precisión. Bien, entonces hasta aquí estas resistencias que hemos visto son resistencias fijas. O sea, el fabricante ya nos entrega un valor fijo de resistencia. Pero en electrónica nosotros hay casos en la que necesitamos variar esta resistencia. Pues tenemos también estos elementos que son los resistores variables. Entonces, igual, bueno, tienen un cierto valor que también están diseñados por el fabricante. Puede ser un resistor variable de 1 kiloohmio, de 10 kiloohmios, de 100 kiloohmios. ¿Sí? Pero aquí la funcionalidad es justamente de variar. Por ejemplo, en el caso de 1 kiloohmio, yo puedo variar desde 0 ohmios hasta 1 kiloohmio, en ese rango, ¿no? Y esto se lo hace a través de una perilla, es un elemento mecánico. Pues hay de dos tipos. Hay lo que es el potenciómetro y hay lo que es el reóstato, que son dos elementos, bueno, similares. Tienen dos funcionalidades diferentes. En el caso del potenciómetro, trabaja sobre el voltaje, es decir, me permite a mí hacer una variación de voltaje, mientras que el reóstato, en cambio, me permite hacer una variación de corriente. En el caso del potenciómetro, yo lo podría convertir en un rióstato, también interconectando, digamos, en este caso, el pin 3 con el pin 2. Entonces ven aquí que el potenciómetro tiene 3 pines, que lo podemos ver acá. Esto es internamente cómo está construido el potenciómetro. Entonces son aquí los 3 pines. Esta franja de aquí, justamente la que se ve, es el elemento resistivo. ¿Sí? Y este tercer pin de aquí, digamos, está conectado justamente a este mecanismo, que este es como una barrita que se va movilizando dependiendo de cómo yo lo mueva. O sea, muevo este rotor y esta varilla se mueve de posición, ¿no? Entonces, miren, en este caso, por darles un ejemplo, digamos que este sea un potenciómetro de 100 ohms. En esta posición, entonces aquí viene, miren, tiene aquí un contacto. Entonces, si yo mido con el multímetro, por ejemplo, voy a medir resistencia. Si yo mido entre el 1 y el 3, entonces me va a medir esta porción de aquí. Toda esta parte resistiva. Entonces, digamos, si es que esta en su totalidad es de 100 ohmios, por decir algo, aquí está en el 20%. Entonces, digamos, aquí me mediría 20 ohmios. Y en la misma posición, si yo midiera, en cambio, el otro extremo, ¿no es cierto? Desde aquí hasta el pin 2, en cambio, igualmente con el multímetro. En cambio, tendría aquí otra parte del elemento resistivo, que aquí sería en cambio el resto, ¿no? Sería 80 ohmios. Algo así, ¿no? En total tendría los 100 ohmios. Algo así es el funcionamiento del potenciómetro. Entonces, físicamente son así, ¿no? Entonces, ustedes ven aquí, esta es tiene como un rotor que yo puedo manipularlo con la mano. En este caso, miren ahí, este es el potenciómetro que les mostré, ¿no? Tiene sus 3 pines, 1, 2, 3. En este caso, miren, yo tengo como que 3 potenciómetros digamos, conectados al mismo dispositivo, al mismo rotor. Cuando yo muevo esto, estoy variando a la vez 3 potenciómetros. Hay diferentes formas en esta modalidad, tipo cuadrado. Hay un tipo L. Estos de aquí también son utilizados en algunos elementos, en teléfonos inalámbricos, ¿dónde más he visto? Bueno, en elementos en los que hay que variar algunos parámetros de frecuencia, algunos parámetros de seteo, de configuración. Entonces son que se denominan los potenciómetros de múltiples vueltas. Entonces esto se lo controla a través de un tornillo con un pequeño destornillador plano. Internamente es así, ¿no? Miren, ustedes ven, tiene aquí como que un perno. O sea, al mover este perno se va a mover todo este mecanismo, ¿no? Igualmente, ¿no? De acá a acá va a haber una cierta resistencia. Yo voy a variar
justamente el valor de la resistencia. Pero como ustedes ven, son múltiples vueltas. Yo tengo un rango amplio para hacer la variación. Igualmente sucede con este tipo de acá, ¿no? También tiene un mecanismo militar. Bien, eso es en cuanto a los potenciómetros, su construcción. Oh, bien, está ahí. Bien. Ahora, no sé si han visto ustedes, ¿en dónde han visto de pronto este tipo de elementos? Tal vez en algún equipo que pronto ustedes han utilizado, algún elemento electrónico. En una radio, un Bueno, parlante. ya, puede ser una radio para subir el volumen, por ejemplo, ¿no? Subir, bajar el volumen. En este caso, Sensores. ¿dónde? En sensores. Sensores. Sí, por ejemplo, los de movimiento de los focos tienen un potenciómetro que se mueve, que dependiendo del tamaño se puede mover con el destornillador o con la mano. Ya, sí, correcto. Para variar la sensibilidad, creo que tiene, para variar parámetros de configuración. Démosle una fotito, potenciómetro. Preciso, ¿no? En los 3 pines, yo tengo aquí la perilla, ¿no? Que yo voy a manipular. Obviamente a esto también se le añade un pequeño perilla, una perilla. Así, ¿no? Simplemente ya es, digamos, la forma visual, básicamente. Pero la perilla tiene justamente este agujero que embona, digamos, directamente al potenciómetro, algo así, ¿no? Ya para darle, digamos, un acabado mucho más profesional al elemento que estemos diseñando, fabricando, ¿no? Hay una infinidad de perillas. Y estas las venden inclusive en las casas electrónicas. Aquí hay unas perillas de guitarras, tan chéveres, guitarras eléctricas. Y bueno, esto, como les digo, venden en las casas electrónicas. Y es justamente para la manipulación entonces del potenciómetro. Hay otros elementos también que son variables, no solo el resistor. ¿No? Y hemos de ver, por ejemplo, el caso del capacitor. También hay capacitores variables. Esos también son utilizados en la radio para sintonizar. Por ejemplo, cuando mueven ustedes este potenciómetro variable, modifican la frecuencia, el cambio de la sintonización para una radio. Por ejemplo. Algo así, ¿no? Las radios antiguas, ¿no? Entonces movían esta perillita y se iba moviendo aquí el dial. En este caso, en cambio, es un capacitor variable. Eso ya lo podemos ver cuando analicemos la capacitancia, en cambio. Bueno, vamos a quedar hasta la parte de la resistencia, como les digo. El día de mañana, entonces, les voy a indicar para hacer la práctica de laboratorio. Estudien, por favor, lo que hemos tratado el día de hoy. No es muy extenso para la lección. Una pequeña lección oral. A ver, mañana tenemos tenemos 1 hora nomás mañana. Bueno, mañana entonces voy a explicarles la práctica y vamos a hacer la pequeña lección. Y el día jueves, ¿qué grupo faltaba exponer? ¿A cuál le tocaba? Al 4, creo. 4 y el 5. ¿Qué tema tenía el 4? Resistores en serie. Nosotros. Ya. Bueno, vamos a ver si es que de pronto la exposición la hacemos el viernes. Porque el jueves me gustaría tratar un poquito sobre el tema de fuentes. Para el jueves, por favor, chequen lo que son fuentes. Fuentes de voltaje y fuentes de corriente. De forma general, ¿de dónde se obtiene, por ejemplo, las fuentes de voltaje? Pueden tener, por ejemplo, el parque eólico,
pueden tener paneles solares, fuentes de poder, ¿sí? Son las fuentes de energía en general, consulten, ¿ya? Fuentes de energía en general, y lo tratamos eso el día jueves. Y el viernes, si es que avanzamos a tener ese tema, yo creo que sí. ¿Cuántos? Tenemos 2 horas. El viernes entonces sería la exposición del grupo 4. Listo, chicos. Ahí quedamos por ahora. No sé si tienen alguna duda, tal vez. Oye, ingeniero, ¿Sí, ven? la práctica la realizamos individualmente, digamos, Ah, en las horas de casa o en las horas clase. y yo les voy a indicar aquí, pero obviamente lo resuelven en casa. Ahora tienen que presentar un informe. Yo les podría dar un pequeño tiempo, de pronto si necesitan alguna ayuda, alguna consulta, me lo indica. Nos reunimos y lo tratamos. Gracias y por la pregunta. Es un informe que tienen que hacer. El mío les voy a indicar. Tienen que elaborar ahí el procedimiento, tienen que ir adjuntando capturas de pantalla de lo que han hecho, resolver lo que son las conclusiones, recomendaciones, algunas preguntas de control también que están ahí, adjuntar bibliografía, anexos. Bueno, ya mañana les indico en qué consiste la práctica. Lo que sí me había estado olvidando es los grupos. Ustedes ya tienen formado los grupos, ¿no? ¿Me enviaron tal vez ya el consolidado? No recuerdo. Andrea, me parece. No, En Mari. el grupo de WhatsApp parece que pasaron los integrantes de todos los grupos. Ya, entonces espérenme para anotar. Entonces tengo que elaborar los grupos. Y si me ayudan de una vez en estos pocos minutos que tenemos. Marilyn, usted tenía creo que el consolidado, ¿no? Sí. Ya, ayúdeme por favor para ir creando acá en el EVA los grupos. Váyame dictando los integrantes. Yo le voy a indicar. Por ejemplo, ahorita os voy a crear ver, el grupo 1. Y estén atentos también a ver si es que falta algún compañero. A ver, entonces el grupo 1. ¿Cuáles son los integrantes? Váyame dictando. En el grupo 1 está Dani Cobos, A ver, espérenme un segundito. Cobos, Dani Vinicio, Cobos, Vega. Ya. ¿Quién más? Cristian Jaramillo, Cristian Joel Jaramillo Jumbo. Ya. ¿Quién más? Wilson Coyaguazo, Wilson Efrenco Yaguazo Yaguachi. Ya. ¿Quién más? Ronald Cuenca, Ronald Paul Cuenca Huele. ¿Quién más? y Jaime Mendoza. Jaime David Mendoza Orozco. ¿Nadie más? No, nadie más. Ya. ¿Cuántos grupos son? Son 6. 6. Ya. Vamos con el grupo 2. Ya está Jenny Ochoa, Denme un segundito. Ochoa. Tiene Alejandra Ochoa Martínez. Ya. Keylan Sarmiento, Keylan Steven Sarmiento. Ya. Jean-Pierre Mache, Jean-Pierre Rodrigo Remache Cabrera. Ya. ¿Qué más? Cristian Guasha, Cristian Elian Guacha Íñiguez. Ya. y Jovin Urredo. Jovin Steven. Luego Gómez. ¿Nadie más? Nadie más. Ya. Con el grupo 3.
Está Andrea Yepes. De Yepes. Ya. Hilary Calva. Perdón. Hilary Calva. Hilary Madeleine Calva Camacho. Ya. Thais Cartuche. Thais Cartuche. Peralta. Ya. Karen Gonzaga. Karen Brigitte Gonzaga Rivas. Ya. Y Adrián Hernández. Yandy Adrián Hernández Grande. Ya. El grupo 4. Está Andrés Guachón. Les David Guachón Lanche. Ya. Mauricio Vázquez. Mauricio David Vázquez López. Ya. Leonardo Peralta. Peralta Leonardo Zarango. Ya. Yerick Espinosa. Eric Alexandre Espinosa Romero. ¿Quién más? Y Josué Chávez. Josué David Chávez Ramírez. Ya. Nadie más, ¿no? Grupo 5. Está Johnny Armijos. A ver. Johnny Alexander Armijo Ramón. Ya. Patricio Bentancur. Patricio Bolívar Betancur Ludeña. Ya. Alejandro Merino. Alejandro Antonio. No. Alejandro, ¿quién me dijo? ¿Arulima? Merino. Medina. No está Medina. Merino. Merino. Alejandro Antonio Merino Romero. ¿Ya? Joan Riofrío. Joan Daniel Riofrío Bustamante. ¿Ya? Y Brian Cabrera. Ángel Brian Cabrera Puglia. Ya vamos con el último. Grupo 6. Marilyn Alvarado. Marilyn Lisbeth Alvarado Cano. Diego Chingre. Diego Alejandro Chingre Paicán. Jordi Torres. Jordi Vladimir Torres Contento. María Encalada. María del Cid Encalada Marqui. ¿Ya? Y Viviana Calva. Viviana Isabel Calvatuza. Y ahí estamos. No sé si falta algún alumno que no se ha nombrado. Los grupos. Bien. Ya, entonces con esos grupos yo ya les subo la práctica y mañana les indico qué consiste, ¿ya? Bien, chicos. Si no hay dudas, quedamos ahí. Nos vemos mañana. Buen día, gracias. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta mañana.
Hasta mañana.